Genial. Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy. Como les prometí la vez pasada, lo que vamos a ver hoy es la unificación entre la interacción electromagnética y la interacción débil que vimos en las últimas clases. ¿Sí? Pues hagamos un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. La idea central de la clase pasada fue estudiar la fenomenología de la interacción débil. Y por fenomenología, vuelvo a insistir, vuelvo a insistir porque sobre todo en nuestra facultad está esa segmentación entre física teórica y física experimental, como si no hubiese una gama de grises. La fenomenología es para mí el gran espectro de lo que está en el medio, y entonces me refiero a tratar de entender las características salientes que tiene un determinado sistema, en este caso la interacción débil, por ahí sin entender los primeros principios que lo motivan, pero dando una descripción que funcione, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo primero que notamos es que si uno quiere intentar entender la interacción débil, el caballito de batalla o el conejito de indias, como escribí ahí, que uno puede utilizar son los neutrinos. Y el motivo es que los neutrinos no tienen carga eléctrica, no tienen carga de color, adicionalmente no tienen masa o tienen una masa despreciable, con lo cual solamente pueden interactuar por una de las 4 interacciones fundamentales, que es la interacción débil. O sea, no puede interactuar electromagnéticamente ni por vía la fuerza fuerte, no tiene ni carga eléctrica ni de color, no interactúa prácticamente de forma gravitatoria, solo puede interactuar vía la fuerza débil. Entonces, si uno quiere entender la fuerza débil, los neutrinos son un buen campo de batalla. Otra cosa que les mencioné es que las interacciones débiles describen procesos que son muy infrecuentes en la naturaleza, o sea, que tienen secciones eficaces pequeñas, donde la sección eficaz es una medida de la probabilidad que ocurra un determinado proceso, un determinado fenómeno. Y guarda un paralelismo muy directo con lo que ustedes vieron de sección eficaz desde Física 1, ¿no? Cuanto más grande es la sección eficaz, más chance tiene algo de colisionar o de ocurrir. Entonces las interacciones débiles tienen secciones eficaces muy pequeñas. Es lo mismo que decir que las partículas que decaen en la interacción débil lo hacen con vidas medias muy largas. O sea que si son, por ejemplo, los piones pueden decaer vía la fuerza débil casi de manera exclusiva, lo mismo que los muones, y por eso esas partículas tienen vidas medias grandes, comparadas con otras vidas medias, ¿no? Otra cosa que notamos es que observando distintos fenómenos y resultados experimentales de cosas que tienen que ver de manera directa con la interacción débil, Fermi pudo establecer un modelo, una aproximación teórica, una aproximación a una descripción de la interacción débil que funcionó bastante bien por bastante tiempo. Y el puntapié inicial de ese modelo fue copiar lo que se sabía del electromagnetismo. En el electromagnetismo, que es este diagrama que está abajo a la izquierda, la amplitud de scattering, la dispersión entre un electrón y un muón, por ejemplo, vía la interacción con un fotón, se explica en el electromagnetismo, en QED, la amplitud de probabilidad de este proceso es proporcional al producto de la corriente de Dirac de un electrón, la J mu de un electrón, por la corriente de Dirac de un muón, donde las corrientes de Dirac son la misma corriente de Dirac que venimos viendo hace ya meses, ¿sí? Varias clases atrás. Y la contribución de a qué energía se da esta interacción está parametrizada por un factor 1 sobre Q cuadrado, donde Q es el momento, el cuadrimomento del fotón que intercambian el electrón y el muón. Y esto era un proceso muy bien entendido por el electromagnetismo. Entonces lo que propone Fermi es un modelo que copia esta estructura, digamos, para describir el diagrama que tenemos a la derecha, que es distinto cualitativamente, ¿no? O sea, otra vez, lo piensa con el producto de una corriente, la corriente de arriba y la corriente de abajo. Entonces escribe
corriente de Dirac en la que un protón se transforma en un neutrón, la corriente de Dirac de la parte de abajo en la que un electrón se transforma en un neutrino. Pero hay una sutileza, la acabo de mencionar implícitamente recién, ¿no? En el caso del electromagnetismo la partícula no cambia y la carga se conserva en cada corriente, mientras que en las corrientes de este modelo de Fermi, las partículas cambian de tipo y la carga no se conserva en esta corriente. La carga total del proceso sí se conserva, o sea, si se pierde carga en la corriente de arriba, se gana carga en la corriente de abajo, de modo tal que la corriente total preserva la carga, como debe ser. La otra diferencia es que no pone un mediador, no dice quién es el mediador y propone una constante. Dice que la probabilidad, esta amplitud de probabilidad es proporcional al producto de las corrientes, con una constante de proporcionalidad. Vale que si uno mide la constante en un proceso, de manera directa está fija esa constante para procesos análogos. A ver, hay una pregunta, ¿se podría proteger un poco? Sí, no sé, se levantó viento y adentro están todas las habitaciones ocupadas. Creo que el viento viene de allá. No sé si ahí está un poco mejor. ¿Me escuchan un poco mejor ahí? ¿Valeria? ¿Sí? Genial. Gracias por avisarme. Bueno, entonces, por ahí se escucha mejor porque el viento aflojó un cacho, en fin. Bueno, entonces, otra cosa que vimos es que este modelo de Fermi funcionó muy bien durante bastante tiempo, en el sentido de que ahora que uno tiene este modelo, uno puede predecir el comportamiento de distintos procesos, y cuando uno va y los mide en laboratorio, lo que uno mide es lo que predice este modelo. Entonces, en ese sentido, eso está bueno porque reafirma que este modelo, si bien no entendemos por qué, porque en definitiva copiamos el electromagnetismo, funciona. Posteriormente vimos algunas mejoras que se le pueden introducir a este modelo. Entonces, la primera mejora tiene que ver con el hecho de que los neutrinos violan paridad. Como habíamos visto hace unas clases, solo se observaron neutrinos con quiralidad left. Entonces, para dar cuenta de ese hecho de la naturaleza, una manera sencilla de incorporar eso en la teoría es agregar el proyector sobre quiralidad left, de modo tal que ahora la teoría es explícitamente entre partículas left, ¿sí? Que funciona bárbaro para los neutrinos. Y para nosotros, desde el punto de vista técnico, es agregar 1 menos gamma 5 sobre 2. O sea, es sencillo. Otra cosa, si hubiese un mediador como el fotón en el electromagnetismo, si hubiese un análogo del fotón, lo que vimos es que ese bosón de Gauge tendría, esa partícula, ese mediador, tendría que tener carga eléctrica, porque como en cada rama de la dispersión que vimos en el slide anterior, la carga de cada rama no se conserva, entonces la partícula que vincula esos dos diagramas tiene que llevarse carga a un lado y llevarla a la otra rama, ¿no? Y la otra cosa es que si la intensidad del acoplamiento débil dada por esta constante G fuese comparable con la intensidad de la interacción electromagnética, o sea, si la intensidad de estas dos interacciones, que son distintas, fuese la misma, o sea, quizás esas interacciones fuesen parte de lo mismo, si uno considera esa hipótesis, la conclusión es que la masa del mediador tendría que ser muy grande, del orden de 100 gigaelectronvolts, ¿sí? Entonces, y acá hay dos cosas. Uno, la especulación de que si eso ocurre, entonces no es que la interacción débil es débil o que tiene una sección eficaz muy chica, porque el acoplamiento G es muy chiquitito. El acoplamiento G puede ser del orden de la carga eléctrica. O sea, puede ser el mismo acoplamiento de interacción electromagnética. Pero la sección eficaz es muy chiquitita, quizás porque cueste mucho fabricar ese mediador, porque tiene que tener una masa muy grande, ¿sí? Y el otro comentario respecto de este bullet es que efectivamente en la década del 80 se descubrieron los mediadores, se midieron experimentalmente los mediadores de interacción débil y las masas medidas fueron 80 y 90 gigaelectronvolts, bastante cerca de 100, con lo cual esta hipótesis de que
la intensidad del acoplamiento débil y la intensidad del acoplamiento electromagnético son comparables, es bastante razonable. ¿Sí? El último upgrade, o la última cosa que agregamos al modelo de Fermi, tiene que ver con el hecho de que la interacción débil se observa entre pares de partículas bien definidos, entre el electrón y su respectivo neutrino, entre el muón, su respectivo neutrino, el tau y su neutrino, y los quark U con D, charm y S. ¿Sí? Pero vimos que en realidad el quark U además se puede mezclar con el quark S, que parece estar en otro doblete. Entonces hay una especie de mezcla con los quarks, ¿sí? Que no es entre el doblete U con D. Entonces definimos un nuevo doblete, U con D', o sea, el quark U solo se vincula con el D', pero el D' es una combinación lineal de los quarks físicos D, S y B. ¿Sí? El D' es una combinación lineal de ellos. Entonces existe una posibilidad de que el quark U se mezcle y se combine mucho con el D, un poquito con el S y un poquito con el bottom. ¿Sí? Y para que eso ocurra, la manera de hacerlo es reescribir la corriente de quarks de esta manera, ¿sí? Con una matriz U, una matriz de mezcla, que en el caso de considerar solo dos familias de quarks, esa matriz de mezcla es una matriz de 2×2 con un ángulo que se llama el ángulo de Cabibbo. Si uno considera las tres familias de quarks, o sea, los 6 quarks, entonces esta matriz pasa a ser una matriz de 3×3, que se llama la matriz de CKM, de Cabibbo, Kobayashi y Maskawa. ¿Sí? Pero la forma de la estructura de la interacción sigue siendo análoga, ¿no? Es el producto de corrientes. Lo que pasa con las corrientes las escribo introduciendo esta matriz de mezcla que me permite dar cuenta de esto del mixing. ¿Está bien? Bien. Entonces, una cosa que me quedó en el tintero de la clase pasada es la siguiente. A principios de la década del 70, se habían detectado procesos de interacción débil donde el mediador no tenía carga eléctrica. Me refiero a este proceso. El proceso de la izquierda es el proceso que es uno de los procesos que discutimos en la clase pasada, donde tengo una corriente de Dirac donde un neutrino se transforma en un electrón, perfecto, o trabajo donde un electrón se transforma en un neutrino, ningún problema, y fíjense que arriba se pierde carga eléctrica, ¿no? O sea, tengo una partícula sin carga, se transforma en una partícula con carga negativa. Para que se conserve la carga, si hubiese un mediador, tendría que tener carga positiva, de modo tal, además abajo, de neutralizar la carga del electrón y que la carga del neutrino sea cero. Entonces este mediador es un mediador con carga eléctrica. Esto se le llama una corriente débil cargada. ¿Sí? Pero en la década del 70 se descubrió experimentalmente este proceso, un proceso de scattering entre un electrón y un neutrino, donde el mediador no tiene carga eléctrica. Y a ese mediador le vamos a llamar Z, por ponerle un nombre, 0 para decir que explícitamente no tiene carga eléctrica. Una corriente neutra, pero es débil porque es una partícula, es un mediador que acopla, que interactúa con el neutrino. El neutrino solamente interactúa con la fuerza débil. ¿Sí? Entonces tenemos, además de las dos corrientes que vimos la clase pasada, las corrientes cargadas, donde aumenta o disminuye la carga eléctrica, tenemos también una corriente débil neutra, ¿no? Tenemos un nuevo mediador débil. Tenemos el W+, el W-, o sea, una corriente que aumenta, una corriente que disminuye la carga, y una corriente neutra. Entonces hay como tres mediadores de la interacción débil. ¿Sí? Bien, entonces, el objetivo de la clase de hoy es tratar de, ahora que conocemos características de la interacción débil, que es lo que vimos en la clase pasada y que acabamos de resumir, me pregunto cómo podemos enganchar toda esta física que acabamos de describir en términos de lo que habíamos discutido, no la clase anterior, sino las previas, en términos de una simetría de gauge. ¿Sí? ¿Cómo podemos enganchar esta fenomenología en una simetría de gauge? Entonces, todas estas cosas que acabamos de ver de la interacción débil se pueden poner en una teoría de gauge, y el punto de partida es darse cuenta que las interacciones débiles se dan siempre entre pares de partículas, entre dobletes de partículas. O sea, si tengo un electrón
la interacción débil me lo vincula con un neutrino de electrón. Si tengo un muón, la interacción débil me lo vincula con un neutrino de muón. Entonces yo podría fabricarme dobletes de campos de Dirac, como habíamos planteado cuando vimos el lagrangiano de Yang-Mills. Recuerden que... Siento, recuerden que el lagrangiano de Yang-Mills justamente planteaba un campo que sea un vector de espinores de Dirac. Entonces, como la fuerza débil sea entre dos campos de Dirac bien definidos, yo puedo plantear dobletes distintos, ¿no? Entonces voy a llamar el campo phi del electrón, que va a ser un doblete que vincula al electrón con su neutrino. El campo phi del muón, que va a ser un doblete que vincula al muón con su neutrino. Y lo mismo podría hacer con el resto de los dobletes, ¿sí? Entonces esa es la primera observación, que podría yo generarme dobletes de campos de Dirac que encuadran dentro de la estructura del lagrangiano de Yang-Mills, ¿sí? Y sus versiones techo, por supuesto, ¿no? Traspuesto y conjugado con el gamma 0. Y le agrego el subíndice L para notar que a estos espinores ya los multipliqué por el 1 menos gamma 5 sobre 2, que lo que hace es proyectarme estos espinores de Dirac sobre la componente left, porque la interacción débil vimos que viola paridad, y entonces le agregamos explícitamente el operador de quiralidad left, por eso esta L de acá. ¿Estamos? Bien, primera observación. La segunda tiene que ver con las corrientes. Recuerden que vinimos hablando de la amplitud de probabilidad de scattering de la interacción débil uno la puede escribir como producto de corrientes de Dirac. ¿Cómo se escribe una corriente de Dirac? La corriente de Dirac es psi techo gamma mu psi, como de costumbre. Y le agregamos acá el proyector de quiralidad left. ¿Sí? Si supiera dónde está el micrófono lo taparía, pero bueno, no sé dónde está. En fin. Bueno, entonces, tenemos una corriente que aumenta la carga, porque fíjense en este proceso de arriba a la izquierda, ¿no? Tengo un electrón que se transforma en un neutrino, o sea, la carga subió, y eso es porque hay un mediador con carga más que neutraliza la carga electrón y le da al neutrino carga cero. Entonces, la partícula que entra es el electrón, este es step psi, la partícula que sale es el neutrino electrónico, este es psi techo del neutrino electrónico, y el proyector de quiralidad left, el U medio 1 menos gamma 5, y el gamma mu, porque la corriente de Dirac es psi techo gamma mu psi. ¿Sí? Esto lo puedo escribir si saco el proyector de quiralidad left, le pongo explícitamente el subíndice L a los campos de Dirac para decir que son las componentes left. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Y análogamente la de abajo entra un neutrino, sale un electrón, o sea que el campo psi es el del neutrino, el psi techo es el del electrón y la misma historia, ¿no? Esta es una corriente, la de arriba, que aumenta la carga, y la de abajo es una corriente que disminuye la carga. Ahora fíjense que esta estructura, ¿no? Psi techo, gamma mu, psi, pero el psi techo del electrón, gamma mu, psi psi techo del neutrino, gamma mu psi del electrón, esta construcción, la puedo escribir en términos de esta phi que definí en el slide anterior, de este doblete de campos complejos. O sea, ahora esta phi y esta son la misma cosa, bueno, una es la versión techo, ¿no? Pero es este doblete de campos que tiene al neutrino y al electrón, a estos dos campos de Dirac, lo escribí en esta phi. Recuerden, la phi es un vector de dos componentes, que tiene espinores de Dirac, multiplicado por una matriz de 2 por 2, que a este vector, por esta matriz, por este vector, me lo transforme en este escalar. ¿Sí? Y esa matriz que sea esta matriz 0, 1, 0, 0. La llamo tau más. Entonces, vuelvo a insistir, si esta phi representase lo que está en el slide anterior, este vector de campos de Dirac, que encuadra dentro del lagrangiano de Yang-Mills, ¿sí? Si lo multiplico por esta matriz 0, 1, 0, 0, se transforma en esta corriente de acá. Análogamente, la corriente que transforma
ahora un neutrino en un electrón, en vez de un electrón en un neutrino, lo puedo escribir de la misma manera, en términos de este vector de espinores de Dirac phi, pero la matriz que tengo que escribir es 0, 0, 1, 0, que me vincule a el neutrino electrónico que entra y el electrón que sale. ¿Sí? Donde noten que estas matrices, tau más y tau menos, que llamé tau más y tau menos, no son ni más ni menos que un medio sigma 1 más menos i sigma 2, donde sigma 1 y sigma 2 son las matrices, son dos de las matrices de Pauli, que son dos de los generadores del grupo SU2. Y si se fijan entonces, esto tiene mucha pinta al término de interacción del lagrangiano de Yang-Mills. Recuerden que el término de interacción del lagrangiano de Yang-Mills lo llamamos término de interacción porque me vincula a los campos fermiónicos, los psies, y el bosón de Gauge, el AMU o el WMU. ¿Sí? Ese era el término de interacción, ¿sí? Que se escribía como JMU por el campo de Gauge, AMU, por ejemplo. Entonces, la JMU, en el caso de lagrangiano de Yang-Mills, se escribía como este vector de campos de Dirac, techo, gamma mu, el generador del grupo, y el mismo vector de campos de Dirac. ¿Sí? Donde estoy diciendo que tau más y tau menos son una combinación lineal de sigma 1 y sigma 2, o sea que esta estructura tiene mucha pinta, algo generado por los generadores del grupo SU2. ¿Está bien? Continúo. Entonces, en el marco de una teoría de Yang-Mills bajo una simetría SU2, tendría que tener los tres generadores del grupo SU2, o sea, las tres matrices de Pauli. Entonces, además de tener una estructura como esta que tenga el sigma 1, una estructura como esta que tenga el sigma 2, o una combinación lineal de ellos, si quieren, ¿sí? También tendría que tener algo similar, pero con la sigma 3. Y es lo que acabo de escribir acá. Entonces uno podría decir, bueno, si esto yo lo pusiese en términos de un lagrangiano de Yang-Mills con el grupo de simetría SU2, entonces tendría que aparecer además una corriente que tenga la misma estructura, pero que ponga al tercer generador del grupo de SU2, que es el sigma 3. Entonces debería, quizás, estoy prediciendo, si quieren, ¿no? Estoy prediciendo, algo que tenga la misma estructura, que tiene este phi, este vector de dos componentes de campos de Dirac, la versión techo, gamma mu, y el generador. Como sigma 3 lo conocemos, es explícitamente esta matriz, si uno expande esta expresión en términos de los campos de Dirac, me va a quedar un término que me vincula, este 1 me va a vincular a la componente 1 con la componente 1 del mismo vector, de este vector phi, que es el campo de los neutrinos. Entonces, neutrino, techo, neutrino. Y este menos 1 me cambia el signo menos y me pone un 1 que me vincula al campo del electrón consigo mismo, ¿no? Pero esto viene muy bien para las corrientes neutras, porque esto que dice, que entra un neutrino, sale un neutrino, y esto dice, entra un electrón, sale un electrón, en una corriente de esta nueva teoría de SU2. Pero eso era lo que habíamos visto acá, ¿no? Entra un neutrino, sale un neutrino, entra un electrón, sale un electrón. Viene bárbaro para describir esos términos, ¿sí? Entonces uno podría definir un triplete de corrientes, ¿sí? Esta que acabo de escribir, más las dos del slide anterior, que se escriben como phi techo, gamma mu, los generadores, sigmas, los generadores del grupo de SU2, y la phi, donde esta phi, recuerden, por insistir, es un doblete de campos complejos. Entonces, esto es la pinta que tienen las corrientes del lagrangiano de Yang-Mills. Exactamente, ¿no? Con los generadores del grupo. ¿Dónde los generadores del grupo? Son los generadores del grupo SU2 en este caso. Entonces, si lo piensan un cachito, todo lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? De corrientes cargadas, débiles, más el aditivo de los que comenté al principio de esta clase, las corrientes neutras, se puede encuadrar dentro de una teoría de Yang-Mills del grupo SU2, porque la estructura de las corrientes, estas corrientes JMU, son idénticas a lo que me da el lagrangiano de Yang-Mills para el grupo SU2.
Entonces uno puede armar una teoría en términos de, para describir la interacción débil, en términos de una simetría de gauge. Entonces podemos hacer lo mismo que hicimos antes para el electromagnetismo, con el grupo de simetría con el grupo de simetría U1 de carga, y algo análogo con lo que hicimos con la interacción fuerte, describiéndolo en términos de una simetría del grupo SU3, ahora lo podemos hacer con el grupo SU2 para la interacción débil. ¿Cuál es la receta? Los campos son estos dobletes de campos complejos, ¿no? En el término del lagrangiano de Yang-Mills, uno recuerde que ponía un vector de campos de Dirac. Bueno, muy bien, acá pongo un vector de dos campos de Dirac. La simetría es de dos componentes, dimensión 2. Y con los pares que dice la teoría. Ahí es donde meto de prepo la física que uno observa empíricamente. Y esto lo hago no solo para el campo de electrones, sino para el campo de muones, para el campo de taus y para los quarks. ¿Sí? ¿Qué me decía Yang-Mills? Que los campos, que si yo hago una simetría de fase local de un grupo determinado, en este caso el grupo SU2, el lagrangiano queda invariante. ¿Qué significa hacer una simetría, hacer una transformación de fase local? Significa al campo viejo, este phi, le agrego el left para decir que es explícitamente left, lo multiplico por un factor e a la ig, donde g es la intensidad del acoplamiento, los generadores, que en este caso son las matrices de Pauli, y los alfa i, que son las fases que cambio relativo a cada uno de mis generadores. Así es como cambiábamos los campos, como hacíamos una transformación de fase local. ¿Sí? En este caso, en el grupo SU2, pongo los generadores del grupo que son las matrices de Pauli. Y el lagrangiano se escribía como el lagrangiano de Yang-Mills, la phi techo y gamma mu, la derivada mu menos m por phi. Y este lagrangiano lo habíamos demostrado ya hace un par de clases, es invariante hasta esta transformación de gauge. Habíamos demostrado que la lagrangiano de Yang-Mills es invariante de una transformación de gauge del grupo SUN. Acá lo estoy explicitando para el grupo SU2. Un detalle importante es que esta M es una matriz de masas que corresponde a este doblete. Entonces el elemento 0, 0 es la masa del neutrino, el elemento 1, 1 es la masa del electrón. ¿Sí? Entonces es una matriz diagonal, pero no es trivial porque los neutrinos no tienen masa, y acá tengo la masa del electrón, y esta matriz de masas es distinta de la matriz de masa de la simetría de SU3 de color, por ejemplo, porque en el lagrangiano de Yang-Mills de la interacción fuerte, los campos, este vector de campos era el quark U rojo, U verde, U azul. Era el mismo quark U con distintos colores, pero el color no me cambia la masa. O sea que esta matriz de masas era la identidad, porque tenía el elemento U rojo, U verde y U azul tienen la misma masa. ¿Sí? Mientras que acá, esta matriz de masa no es proporcional a la identidad. ¿Sí? Porque las masas de estas partículas son partículas distintas y tienen distintas masas. Y eso hace que el lagrangiano en particular no sea invariante de gauge, si considero las masas. Esto es un serio problema porque sabemos que el electrón tiene masa, entonces si yo digo, bueno, digo que ninguna partícula tiene masa, y sigo con mi teoría, no tendría ningún problema, pero el electrón tiene masa, entonces no puedo hacer eso. Ese serio problema nos costó 50 años resolver y lo vamos a empezar a ver la clase que viene. Y tiene que ver con lo que se llama el mecanismo de Higgs, ¿sí? El descubrimiento del bosón de Higgs. Eso lo vamos a ver en las próximas 2 clases. Entonces, por la clase de hoy, pateemos el problema de que si pongo esta matriz de masas no proporcional a la identidad, la invariancia de gauge lo pueden verificar ustedes. Este lagrangiano no es invariante de gauge. Si yo hago esta transformación, el lagrangiano no queda invariante. No obstante, vamos a seguir avanzando y ese problema lo vamos a resolver la clase que viene. ¿Está bien? Bien. Entonces, para que el lagrangiano sea invariante de gauge, ya que me parió, es un huracán esto. A ver si me voy. Si me refugio acá, hay menos viento. Ok. Bueno, entonces,
lo que decía, para garantizar que el lagrangiano sea invariante de Gauge, lo que hacíamos, ¿cuál era el procedimiento en el lagrangiano de Yang-Mills? Era transformar la derivada ordinaria en derivada covariante. ¿Sí? ¿Qué significa transformar en derivada covariante? No significa que estoy cambiando las reglas del cálculo diferencial. Lo que estoy diciendo es que agrego campos de Gauge, tantos campos de Gauge como, como necesite, o sea, un campo de Gauge por cada generador del grupo, ¿sí? Donde la derivada entonces covariante es la derivada ordinaria más algo que es proporcional a los generadores del grupo por un nuevo campo de Gauge, donde la responsabilidad de hacer que el lagrangiano permanezca invariante va a recaer en cómo transformen estos campos de Gauge. ¿Sí? Entonces, en el caso de SU2, o sea, si n vale 2, uno tiene tres campos de Gauge, WMU1, WMU2, WMU3, y recuerden que teníamos un W más y un W menos, y el W más tenía que ver con sigma 1 más I sigma 2, y el W menos tenía que ver con sigma 1 menos I sigma 2, por esto, ¿no? De que el bosón de Gauge que tenía que ver con esta corriente cargada estaba asociada con esta matriz tau, que era una combinación lineal de sigma 1 y sigma 2, y las corrientes débiles que bajaban la carga estaban asociadas con esta matriz, que tiene que ver con sigma 1 menos y sigma 2. ¿Sí? Entonces, para mantener esa estructura, yo podría definir un W más y un W menos, que sean una combinación lineal del W1, que está asociado a sigma 1, y del W2, que está asociado al sigma 2, con la misma estructura, W1 más menos y W2. Y eso me va a dar el W más y el W menos, que se van a pegar con el tau más y con el tau menos. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es redefinir la base en vez de sigma 1, sigma 2, redefino sigma más, sigma menos. Bueno, hago lo mismo con los Ws. En vez de W1, W2, tengo una combinación lineal que le llamo W más y W menos. ¿Sí? Y al W3 lo dejo tal cual está. O sea, el tercer campo de Gauge es el mismo. Ahora, como habíamos visto cuando vimos el lagrangiano de Yang-Mills, los campos de Gauge tienen que transformar de una manera muy particular, de modo tal de mantener invariante el lagrangiano de Yang-Mills. Y la manera que tenía que transformar es esta explícita que está acá, donde veo que este índice A en realidad debería ser I. Este índice A debería ser I. ¿No? Entonces, el campo viejo transforma ante la transformación de fase local como la derivada mu de alfa I menos el campo viejo, más un término que tiene que ver con que el grupo SU2 no es abeliano. Entonces aparecen estas constantes de estructura del grupo, que en el caso de SU2 es el tensor de Levi-Civita. ¿Sí? Así es como tenía que transformar, estoy simplemente copiando lo que vimos cuando vimos el lagrangiano de Yang-Mills, de cómo tiene que transformar el campo de Gauge para mantener invariante el lagrangiano. Una vez que uno tiene información sobre los campos de Gauge, uno se podía construir el análogo al F mun U, ¿sí? O el análogo al G mun U de SU2, el análogo para G mun U de SU3, que vimos para interacción fuerte. Uno puede hacer el análogo al tensor W mun U, que nos va a dar un término del lagrangiano que depende solo de los campos de Gauge. Recuerden que en el lagrangiano de Yang-Mills teníamos un término que dependía solo de los campos fermiónicos, de las psies, uno que dependía de ambos, de los campos de Gauge y los campos psi, y uno podía agregar, para hacer más general el lagrangiano, un término que dependa solo de los campos de Gauge. Y vimos que la construcción de ese objeto nos daba un tensor W mun U, que contraído con sí mismo y aplicada a la traza, nos daba un lagrangiano invariante de Gauge, invariante de Lorentz, y ese W mun U se escribía de esta manera. ¿Sí? Era parecido al F mun U, la derivada mu de A nu menos la derivada nu de A mu, muy parecido,
pero como el grupo no abeliano aparecía un término que me mezclaban los campos de gauge y las constantes de estructura. ¿Sí? Entonces, todo lo que está copiado, todo lo que está en este slide es una copia de lo que vimos cuando vimos hace 2 clases el lagrangiano de Yang-Mills, de qué es lo que uno tiene que hacer para que el lagrangiano sea invariante ante esta simetría de gauge. Tiene que agregar la derivada covariante, tiene que saber cómo transforman los campos de gauge y tienen que saber cómo construir la parte del lagrangiano que depende solo de los campos de gauge. ¿Sí? Provisto todo esto que uno lo puede hacer, el lagrangiano es invariante ante esta simetría. ¿Sí? Y si es invariante ante esta simetría, tengo que la interacción débil, ¿sí? La fenomenología de la interacción débil, la podemos describir en términos de otra simetría de gauge, de manera completamente análoga a lo que vimos con el electromagnetismo, con el grupo U1, y con la interacción fuerte con el grupo SU3. ¿Sí? Pero fíjense que dejé la interacción débil para el final porque si bien el grupo SU2 es más sencillo que el grupo SU3, la fenomenología de la interacción débil es un poco más rebuscada que la de QCD. ¿Sí? De manera intuitiva la simetría es muy rara, y acá comento por qué. En la transformación de gauge del grupo U1, ¿sí? Lo que hacíamos en el electromagnetismo es cambiaba la fase en un determinado lugar y el campo de gauge, que es el fotón, se las arregla, cambia de modo tal de mantener invariante el lagrangiano. ¿Eso se entiende? Me parece a mí que es algo entendible. En SU3 yo cambiaba el color de los quarks, de un quark, tengo un quark U, lo cambio en un quark U verde, lo cambio en un quark U rojo. Sigue siendo un quark U, lo estoy cambiando ese grado de libertad adicional, y para hacerlo necesito campos de gauge que me cambien el color. Entonces los gluones tenían color y anticolor, me cambian el color original y me proveen un color nuevo. ¿Sí? Ahora, en esta transformación de SU2 es un poco más loco lo que ocurre porque la partícula que entra es una determinada partícula, por ejemplo un electrón, y la que sale es otra partícula completamente distinta, un neutrino. ¿Sí? Es distinto. En electromagnetismo entra un electrón, emite un fotón y sale la misma partícula, un electrón. En el SU2, en el SU3 de la interacción fuerte, entra un quark con un determinado color, sale el mismo tipo de quark, quizás con otro color, pero es el mismo tipo de partícula. Acá cambia la partícula, pasé de tener un electrón, que es una partícula con carga eléctrica, que tiene sus características, y se transforma en un neutrino que de repente no tiene carga eléctrica, es una cosa completamente distinta. ¿Sí? Y sin embargo le pido al lagrangiano que sea invariante. O sea que la física es invariante ante esta transformación. Entonces, desde el punto de vista intuitivo, a mi modo de ver, es difícil de asimilar qué es lo que me está queriendo decir esta simetría de gauge. El hecho es que uno perfectamente puede hacer esto. Uno puede decir que la interacción débil es una consecuencia de que el lagrangiano de Dirac, de estos dobletes medio raros de pares de partículas, es invariante ante transformaciones del grupo SU2. Y eso nos da el modelo de Fermi mejorado que vimos la clase pasada, que es la física que uno observa. ¿Está bien? Hay una pequeña salvedad importante, que es la siguiente. Esta descripción de la fuerza débil a partir del grupo SU2 left es casi buena. ¿Sí? Es casi lo que uno quiere. ¿En qué es lo que falla? En este formalismo, todas las interacciones involucran la parte left, porque este subíndice L es left para todo, para los neutrinos y para los electrones. O sea, por cómo lo construimos al meterle el proyector sobre equidalidad left, que lo necesitamos porque los neutrinos son solo left, también transformé mi teoría en left para los electrones y para todas las partículas. ¿Sí? Y eso no es lo que uno observa en los experimentos. Cuando uno va y hace experimentos vinculados a procesos de interacción débil, si bien es verdad que los neutrinos siguen siendo solo left, las interacciones débiles con los electrones también involucran la componente right de los electrones. Entonces,
yo me construí una teoría donde las interacciones se dan solo y de manera exclusiva entre las componentes left. Y eso funciona bien para los neutrinos, pero no funciona bien para los electrones, porque los electrones en entre interacciones débiles contribuyen con su componente left y con su componente right. Entonces hay algo que tengo que hacer en mi teoría para arreglar este problema. ¿Se entiende cuál es el problema que estoy mencionando? ¿Están vivos? ¿Están súper perdidos? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos. Muy bien. Seguimos entonces. Genial. Entonces, la solución a este problema, vuelvo a repetir cuál es el problema de que construimos una teoría que forzamos de alguna manera la mano para mostrar que la observación empírica de las características de la interacción débil que vimos en la clase pasada, uno la puede describir con el lagrangiano de Yang-Mills con una estructura muy particular. Eso nos da exactamente las mismas corrientes, las mismas descripciones. Ahora, en esa teoría solo contribuyen las componentes left de todas las partículas, de los neutrinos y de los electrones. En los experimentos uno observa también electrones right en el proceso de interacción débil. Hay que arreglar eso. Entonces lo que acabamos de ver nos sirve casi, hay que agregarle algo más. Hubo tres tipos que se llaman Glashow, Weinberg y Salam, a los que les dieron el Nobel casi al toque que propusieron su modelo, que es la unificación electrodébil, es el tema de la clase de hoy. Se les ocurrió el siguiente truco para resolver el problema que planteé hace un minuto. Lo que dicen es que el electromagnetismo y la interacción débil no son dos fuerzas separadas, ¿no? Sino que son aspectos de una interacción que incluye ambas. De la misma manera que cuando vieron en física 3 o en teórica 1 la interacción electromagnética, ustedes en física 3 vieron fenómenos de la electricidad y fenómenos del magnetismo. Y esos fenómenos parecen súper distintos, ¿no? O sea, la fuerza de atracción electrostática entre dos cargas parece que no tiene nada que ver con qué le pasan a dos imanes. En principio parecen cosas muy distintas. Sin embargo, ustedes vieron que uno lo puede describir, esos dos fenómenos, como parte de una única interacción que llamamos el electromagnetismo. ¿Sí? De la misma manera, entonces, no es completamente alocado pensar que el electromagnetismo se pueda además combinar con otra interacción, como la débil, en una única interacción que llamamos interacción electrodébil. ¿Sí? En ese sentido, ellos lo que hicieron notar es lo siguiente, como motivación para esta unificación. Una es que las corrientes cargadas débiles, las corrientes débiles que aumentan o disminuyen la carga, requieren un mediador, un bosón de gauge, con carga eléctrica. Uno que aumente, o sea, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Entonces, si los bosones de gauge de la interacción débil, si tienen carga eléctrica, entonces no están completamente disociados del electromagnetismo. Es más, yo diría que son parte del electromagnetismo, juegan en la interacción débil, pero también en la interacción fuerte. No es alocado pensar eso. Entonces, si los bosones de la interacción débil tienen carga eléctrica, entonces la interacción débil está íntimamente relacionada con la interacción electromagnética. La otra cosa que vimos en la clase pasada es que si la intensidad del acoplamiento débil y la intensidad del acoplamiento electromagnético fuesen similares, es decir, la intensidad de una fuerza es igual a la intensidad de otra, o sea, esas fuerzas son parecidas, ¿sí? Los bosones de gauge tienen que ser muy masivos. Eso lo vimos en la clase pasada y el inicio de esta clase. Del orden de los 100 gigaelectronvolt. Y eso es lo que uno midió experimentalmente, o sea que esta hipótesis de que los acoplamientos débiles y electromagnéticos quizás sea el mismo acoplamiento, me está diciendo que la intensidad, que el acoplamiento débil y electromagnético quizás sean variantes de una misma cosa. Entonces no es del todo descabellado pensar que la interacción débil, la interacción electromagnética, formen parte, que sean versiones de una misma...
de una misma se rompió algo. ¿Qué pasó? Bueno, mi esposa me mira con una sonrisa, alguna macana se mandó. En fin. La interacción electromagnética y la interacción débil, uno las puede pensar a partir de estos argumentos, como que no es descabellado pensarlo como versiones de una interacción más general, que a veces se manifiesta como interacción débil, que a veces se manifiesta como interacción electromagnética. De la misma manera que el electromagnetismo a veces se manifiesta como lo que llamamos electricidad, y bajo ciertas circunstancias se manifiesta como lo que llamamos magnetismo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de Glashow, Weinberg y Salam? Lo que proponen ellos es lo siguiente. Lo que dicen es que tengo una simetría U1, pero el electromagnetismo no es exactamente, o sea, que QED, Quantum Electrodynamics, el electromagnetismo, o la electrodinámica cuántica, no está descrita exactamente por U1 por el U1 que planteamos nosotros, donde el campo de Gauge es el fotón, sino que hay otra asimetría U1 que vamos a llamar de hipercarga, por ponerle un nombre, ¿sí? En vez de U1 de carga electromagnética, lo vamos a llamar U1 de hipercarga, donde el campo de Gauge no es el fotón, sino otro campo de Gauge que llamo BMU, en vez de AMU, lo llamo BMU, muy aquí. Lagrangiano de interacción de manera explícita, ¿sí? ¿Qué era el lagrangiano de interacción? Recuerden que el lagrangiano de interacción tenía la estructura psi techo, gamma mu, psi, y el campo de Gauge, BMU. ¿Sí? Todos los lagrangianos de interacción en el lagrangiano de Yang-Mills se escriben, la estructura es psi techo, gamma mu, psi y el campo de Gauge, ¿no? Entonces fíjense que todos estos términos son psi techo, gamma mu, psi techo, gamma mu, psi techo, gamma mu, psi, y al final el campo de Gauge. Todos tienen la misma estructura. Entonces lo que digo es, el lagrangiano de interacción de esta interacción U1 de hipercarga, ¿sí? Tiene esta estructura. Lo escribo de manera explícita todos los posibles acoplamientos. Pensemos en un mundo donde solo existen electrones y neutrinos, ¿sí? Entonces, puedo tener la interacción entre un electrón y un electrón, entra un electrón, sale un electrón, left, o entra un electrón right, sale un electrón right, o entra un neutrino left, sale un neutrino left, o entra un neutrino right, sale un neutrino right. ¿Sí? Y esa es la interacción de la misma manera que en el electromagnetismo. Entraba un electrón, salía un electrón, y se vinculaba con un fotón, con una mu. Bueno, acá pienso lo mismo. Entra un electrón, sale un electrón, y se combina ahora con el BMU. ¿Sí? Y escribo explícitamente las componentes left y las componentes right. ¿Sí? La parte left de los electrones, la parte right de los electrones, y lo mismo con los neutrinos. Y a todos les agrego una constante, un factor, que lo llamo hipercarga, ¿sí? Esta Y que está adelante de todos estos términos, que es un factor a determinar, que lo llamo hipercarga, de la misma manera que en la interacción del electromagnetismo, la lagrangiano de interacción era la carga eléctrica por la corriente de Dirac, que es lo mismo que tengo acá, por el AMU. ¿Qué cambié? En vez de la carga eléctrica puse otra carga, la carga de hipercarga. No sé quién es, la vamos a determinar, la vamos a discutir después. Pero lo escribo así, hipercarga. La corriente de Dirac, psi techo gamma mu psi, y el campo de Gauge, en este caso BMU. Entonces escribo hipercargas distintas, ¿no? La hipercarga left del electrón, que tiene que ver con los electrones left, la hipercarga right del electrón, que tiene que ver con los electrones right, la hipercarga left del neutrino y la hipercarga right del neutrino. Escribí explícitamente todas las posibles interacciones de este campo BMU con los campos fermiónicos, pensando que solo existen electrones y neutrinos, para hacer la cosa más sencilla. Ahora digo, como no hay neutrinos right, ya lo discutimos, neutrinos right nunca se observó en la naturaleza, pongo la hipercarga right 0. Y entonces este término muere. Y este término que no aparece. Una manera de matarlo es decir que la interacción con que la hipercarga es 0. Bueno, la hipercarga del electrón right, como es la única cosa right que hay, porque acabo de matar a los neutrinos right, la hipercarga de los electrones right lo llamo hipercarga right. Y después digo que las hipercargas left del electrón y neutrino son la misma. Entonces lo llamo hipercarga left. Simplemente estoy proponiendo un modelo, o estos tres tipos proponen esto.
¿sí? Le seguimos la corriente. Esto para la parte U1 de la teoría, ¿sí? Para la parte U2, lo dejo tal cual lo escribimos hace un ratito. El lagrangiano de interacción de ese U2 es el que escribimos hace un ratito. Es el psi techo, gamma mu, psi y el campo de gauge. Entonces tenía esta corriente que entra un electrón, sale un neutrino, entró un electrón, sale un neutrino, aumentó la carga y eso es porque interactuó con el W+. ¿Sí? Después tengo un término que tiene entra un neutrino, sale un electrón, y eso es porque interactuó con el W-. Después tengo entra neutrino, sale neutrino, y se vinculó con el W3, entra electrón, sale electrón, se vinculó con el W3. Estas dos son las corrientes neutras, estas dos son las corrientes cargadas. Y con un acoplamiento que en vez de G lo llamo G2, para distinguirlo del acoplamiento de la interacción del grupo U1. Entonces, estos dos son los lagrangianos de interacción de una interacción del grupo U1 de hipercarga. Me inventé un grupo 1 con su campo de gauge que llamo B-mu, y el lagrangiano de interacción de SU2, el que acabamos de describir, que es solo la componente left. ¿Sí? En todos aparece la componente left explícitamente. Ahora fíjense que, por ejemplo, con los neutrinos, ¿sí? El lagrangiano de interacción es la suma de estos dos lagrangianos. Si digo que la teoría incluye al grupo U1, entonces el lagrangiano total va a ser la suma de estos lagrangianos, o la parte, el lagrangiano de interacción es la suma de estos dos lagrangianos de interacción. Y fíjense que hay un término que tiene psi techo el neutrino, lo escribo acá, y en el otro lagrangiano también está este término que tiene psi techo neutrino left, gamma mu psi del neutrino left. Entonces lo que interactúa con el, puedo sacar factor común entre estos dos, el psi techo gamma mu psi del neutrino, esto, y en el primer término entonces viene multiplicado por un menos G1 sobre 2 la hipercarga left, menos G1 sobre 2 la hipercarga left y el B mu. Y este término viene multiplicado por un menos G sobre 2 y el W3. Ahora, esto que está acá es una combinación lineal del campo de gauge del grupo U1 de hipercarga y uno de los tres campos de gauge del grupo SU2 left. Es una combinación lineal de, a ver, pregunta. ¿La hipercarga es un escalar? Sí, es un escalar. La hipercarga es un escalar. ¿Puedes decir que la hipercarga del neutrino right es cero sin justificar? ¿Si hay alguna manera de llegar a eso con la teoría? Bueno, no, lo que digo es que como no existen neutrinos right, digo explícitamente que este término no aparece, y una manera de decir que no aparece es no pongo el campo psi right, con lo cual este término no aparece, o que aparece y que la hipercarga es cero. Puedes mirarlo como quieras. Es muy interesante. El tema de vamos a discutir la cosa con los neutrinos más adelante, así que por ahí estas sutilezas las podemos discutir más adelante, pero para responder a tu pregunta de orden cero, no existen neutrinos right, entonces no lo pongo. Yo podría haber no escrito este término directamente, porque no existe el campo psin de neutrino right, porque no existen los neutrinos right. Podría haber puesto que esto no está. ¿Sí? O si está, que la hipercarga es cero. Es otra manera de ver. Vuelvo entonces. Entonces, de mirar el término que tiene que ver con los neutrinos, fíjense que el lagrangiano de interacción me aparece algo por esta corriente de neutrinos left. Y ese algo es una combinación lineal de un campo de gauge de una simetría del grupo SU2 y el campo de gauge de otra simetría del grupo U1. Es una mezcla de las dos simetrías. ¿Sí? Pero este tiene que ser, ¿qué cosa acopla con entra un neutrino, sale un neutrino? El único que acoplaba es este diagrama de Feynman.
perdón que vuelva para atrás, a este. Este es el único diagrama de Feynman en el que entra un neutrino, sale un neutrino y se acopla con un campo de gauge. El campo físico con el que acopla es lo que conocemos como Z0, que se descubrió en la década del 70, que uno midió experimentalmente en la década, a partir de la década del 80 con mucha precisión. O sea, este bicho se lo conoce muy bien al Z0. Entonces, este es el bosón físico que existe en la naturaleza, pero en esta idea loca de Glashow, Weinberg y Salam, el Z0 tendría que ser toda esta cosa de acá. Es la cosa que acopla con entra un neutrino, sale un neutrino. Y esa cosa, en este marco, es una combinación lineal de un pedacito de SU2 left y un pedacito de U1 de hipercarga. O sea que el bosón físico Z0 que uno mira en los experimentos es una mezcla, un cachito de la teoría de SU2 y un cachito de la teoría 1 de hipercarga. Siguiendo con esta locura, entonces, si el Z0 es una combinación lineal de B mu y W3 mu, yo podría tener, y ese es el bosón físico, yo podría fabricarme, en vez de hablar de la base B mu W3 mu, podría hablar de la base Z0 y otro bosón de gauge, físico, que uno mide en un experimento, que también sea combinación lineal del B mu y el W3 mu. Y a ese bicho ortogonal al Z0, pero que expanda la misma base del B mu y el W3 mu, lo llamo al fotón, ¿sí? Va a tener que ser el fotón, que va a afectar a los electrones right y left, pero que no acopla con los neutrinos. A ver, respondo la pregunta y después vuelvo a repetir. El Z0 que pongo ahí es un escalar que depende del mediador del experimento que contaste antes. El Z0 es un campo de gauge. Es un campo de gauge. No es un escalar, tiene como índice mu, ¿no? Es un campo de gauge. Y que es el que se observa en un experimento, el que conté antes, exactamente. De la misma manera que AMU es el campo de gauge que representa el fotón físico que uno ve en un experimento, el ZMU es el campo de gauge de la interacción débil. O sea, el ZMU y el AMU son las partículas que uno mide en un experimento que llamamos fotón, y bueno, al Z0 son muy originales, le llamamos Z0. ¿Sí? Ahora, estos son los bosones físicos que uno observa en la naturaleza, y lo que vimos en el slide anterior es que lo puedo escribir, que ZMu y el AMU son una base que expande el mismo espacio que el BMu y el W3mu, donde el BMu es el campo de gauge de la teoría U1 de hipercarga, y W3mu es el campo de gauge de la interacción SU2 left. ¿Sí? Pero al hacer este cambio de base, es como que estoy diciendo, por ahí lo estoy contando de una manera repetitiva, al repetirlo por ahí se vuelve complicado, pero es una cosa sencilla, es el hecho de que el espacio que expanden los campos BMu y W3mu, los puedo redefinir, en vez de hablar de BMu y W3mu, los transformo en AMU y ZMu. ¿Sí? Donde AMU y ZMu son los bosones físicos que uno mide en un experimento. ¿Sí? Ahora, AMU entonces es una combinación lineal de BMu y W3mu, y ZMu es una combinación lineal de BMu y W3mu. Entonces uno podría decir, ¿para qué carajo estás haciendo esto de esta chanchada de cambiar de base? ¿Para qué quiero cambiar de base? El hecho es que el Z0 acopla con la parte left de los neutrinos, pero tiene que acoplar también con la parte left y la right de los electrones, que es el problema que yo mencioné 3 slides atrás, de que la interacción débil, al ser solo left, no me sirve completamente, porque en un experimento yo veo que los electrones right también participan del juego de interacción débil. Entonces, el W3mu, que es el campo de gauge de la interacción SU2 left, solo acopla con partículas left. Y yo quiero que el Z0 acople con los neutrinos left, todo bien ahí, pero también con el electrón right. Y para hacerlo, lo que hago es decir que Z0 es una mezcla del W3mu,
y una mezcla del BMU, porque el BMU acopla con las cosas right. Si se fijan en el slide anterior, el BMU acopla con la componente right de los electrones. ¿Sí? Entonces, este cambio de base me permite que el bicho que va a representar la interacción débil acople con la parte right, con la parte left de los neutrinos, pero con la componente left y la right de los electrones a través de su componente BMU, porque el BMU acopla con la parte right. ¿Sí? Lo que digo es, defino una teoría, una simetría de Gauge del grupo 1 de hipercarga, donde su bosón de Gauge es el bosón BMU, que acopla con el electrón left, con el electrón right y con el neutrino left. Y después tengo una simetría de SU2 left completamente separada, donde tengo tres campos de Gauge, el W1, W2, W3, que acopla solo con la componente left. Esta teoría sí no me sirve, sobre todo la interacción débil, porque en la interacción débil yo quiero que las cosas se acoplen con los electrones left, con los electrones right también, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es redefino entre el BMU y el W3, el W1 y el W2 los transformo en el W más y el W menos. ¿Sí? Son corrientes neutras que afectan solo las componentes left. Ahí no hay ningún problema. Las corrientes cargadas solo involucran a las partes left de las partículas. Y ahí entonces estamos bien. Las componentes neutras, que tienen que ver con W3mu, acoplan con la componente left de los neutrinos, pero también con la componente right de los electrones. Y acá no ocurre así. Entonces, la manera de solucionar ese problema es combinar estos dos campos de Gauge, o sea, estas dos simetrías, de modo tal de que el BMU y el W3mu se transformen en el fotón y el Z0. ¿Sí? El fotón es una combinación lineal del BMU y el W3mu, el Z0 es una combinación lineal del W3mu y del BMU, pero ahora, en esa rotación que hago, permito que el Z0 acople también con los electrones right, que es el problema que quería solucionar, que la interacción débil neutra también se da con los electrones right. La manera de hacerlo es mezclar estas dos simetrías. ¿Sí? Para que esta teoría funcione, porque no les acabo de contar el detalle de cómo es que se hace, les acabo de contar la idea principal. ¿Cuál es el problema? Y cómo solucionarlo desde el punto de vista conceptual. Eso es lo que estoy contando en la clase de hoy. Entonces, para que funcione, obviamente, hay que determinar quiénes son estas constantes. G1, G2, la hipercarga y las hipercargas, ¿sí? Que son son parámetros de la teoría. En mi teoría yo tengo este acoplamiento G1, este acoplamiento G2, hipercarga left, hipercarga right, pero no dije cuánto valen. ¿Sí? Estos parámetros tienen que retorcerse de modo tal de que lo que acople con el fotón sea la carga eléctrica. Porque recuerden que el término de interacción del lagrangiano de la interacción electromagnética es la corriente de Dirac J mu por el fotón A mu multiplicado por la carga eléctrica del electrón. ¿Sí? Y esa carga eléctrica está medida, sabemos cuánto vale, sabemos con unidades y con 5 cifras de precisión cuánto vale. Entonces este G1, G2 y las hipercargas van a tener que tomar un valor especial, de modo tal de que estas combinaciones lineales hagan que el término de acoplamiento del fotón con el electrón sea proporcional a la carga eléctrica del electrón. ¿Sí? Entonces, la teoría, esto no está resuelto aún, tenemos que fijarnos cuánto tienen que valer estos parámetros de la teoría para que cuando me fije la parte que acopla con AMU, la intensidad sea la de carga eléctrica, cuando me fije el acoplamiento con el Z0, sea la constante que uno mide en los experimentos, y lo mismo para las corrientes cargadas. ¿Sí? O sea que tengo que fijarme qué relación hay entre estos parámetros de la teoría y los parámetros que uno ya conoce del electromagnetismo y la interacción débil. ¿Sí? Pero esto es una manera entonces de unificar al electromagnetismo y la interacción débil como versiones de una teoría de dos simetrías que están acopladas entre sí. O sea, este 1 de hipercarga y el SU2 left me transforman en una teoría que me da el fotón y el Z0, donde el fotón es un cachito de estas dos simetrías. Entonces la interacción electromagnética es parte
de una teoría de SU2 left unida con una teoría U1 de hipercarga. Una parte de esta teoría es el electromagnetismo y lo que me queda es la interacción débil. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? La idea, dentro de 2 clases vamos a ver un poquito más de detalle cómo es que se hace esto. O sea, cómo sale la relación entre estos parámetros, cuánto tienen que valer, de modo tal de que recuperemos el electromagnetismo. El detalle técnico de cómo es que se hace esto lo vamos a ver dentro de 2 clases, pero me interesa la idea conceptual de cuál es el problema. El problema es que SU2 left solo acopla con las componentes left y veo en los experimentos que acopla con los electrones right. No me sirve la teoría. Y una manera de solucionarlo es esta mezcla, pedirle prestado un cachito a uno de hipercarga que acopla con las partes right, y ahí soluciona la parte de SU2 left que no acopla con los electrones, ahora sí podría acoplar. Y bueno, tengo que retorcerme para recuperar la interacción electromagnética como la conozco. ¿Sí? Y eso significa determinar estos valores. Pero entonces ahora mi teoría está unificada. O sea, el electromagnetismo e interacción débil son partes, fracciones de una teoría más general. ¿Sí? Un detalle, porque nos queda un poquito de tiempo, es cómo interactúan los campos de gauge. ¿Sí? Entonces, los términos de interacción entre los fermiones y los campos de gauge, ahora sí van a tener la pinta que uno quiere. Uno quiere que el fotón y el Z0 acople con la parte right y left de los electrones con sus 2 componentes, pero que el Z0 solamente acople con los neutrinos left. ¿Sí? Y construimos la teoría para que eso ocurra exactamente de esa manera. ¿Sí? Como consecuencia, recuerden que había términos de interacciones de campos de gauge. En la teoría de Yang-Mills había términos de interacción entre 3 campos de gauge y 4 campos de gauge. Los términos de 3 patitas y 4 patitas de los campos de gauge. Ahora, los campos de gauge son el W+, el W- y el W3, por ejemplo en este de 3 patitas. Pero si digo que el W3 es una combinación lineal del AMU y del ZMU, ¿sí? Entonces voy a tener un término físico donde el W más y el W- se aniquilan y me generan un fotón, o se pueden aniquilar generando un Z0. Y eso describe un poco la interacción de esta teoría, porque fíjense que 2 bosones de gauge, la interacción débil, me pueden dar un fotón, por ejemplo, ¿sí? Que es el bosón físico de una parte de la interacción, que es la interacción electromagnética, es una parte de la interacción electrodébil, es la interacción electromagnética. ¿Sí? De la misma manera, hay un vértice de 4 patitas, donde un W más, un W menos se aniquilan y me generan otra vez un W más y un W menos. ¿Sí? Pero esto lo puedo pensar como que también se acoplan con el fotón, porque son partículas cargadas. Entonces un W más y un W menos se aniquilan y me pueden dar 2 fotones, además de darme uno. Como está el vértice de 4 patitas, yo podría poner 2 fotones, o podría poner 2 Z0s. Entonces, la interacción entre campos de gauge ahora en esta teoría se vuelve más, yo no diría más complicada, yo diría más rica, más interesante, y me predice interacciones que a uno le gustaría medir en un experimento. Estas cosas uno las quiere medir, las mide, muchas se han medido con precisión en experimentos. Si uno quiere ver si esta teoría está bien, significa medir las predicciones de estos acoplamientos. ¿Cómo es que surgen en detalle? Este es un slide para tirarles la idea, porque sería una linda pregunta para un final. ¿Cómo es que surge en la teoría la descripción de la interacción entre los campos de gauge? Entonces, recuerden que el lagrangiano de Yang-Mills, la parte que da cuenta de la interacción de los campos de gauge consigo mismos, venían de el F-mu-nu, F-mu-nu, o el G-mu-nu, G-mu-nu, o en este caso, el W-mu-nu, W-mu-nu. Donde el W-mu-nu es el que escribí unos slides antes, es el tensor que depende de los campos de gauge, que era
W mu, la derivada mu de W mu menos de nu de mu. Esto es parecido al electromagnetismo, pero como el grupo es no abeliano, aparecía este término que tenía las constantes de estructura y los campos, y dos campos de Gauge. Al multiplicar el W mu nu consigo mismo, ¿sí?, me aparecen un montón de términos, ¿no? Entonces, acá pongo, en las constantes de estructura, yo puedo fijar una de estos índices, lo fijo a 1, por ejemplo, y después tengo que reemplazar el 1 por el 2 y el 1 por el 3 y tendría todos los términos. O sea, yo escribo un pedacito de toda esta expresión, ¿sí? Fíjense que esto se vuelve tedioso, por eso es que no lo hago explícitamente. Entonces, acá tendría que hacer la distributiva esta bestial. Este término con este con este con este, y así me quedarían 6 términos. Aprovechando esta identidad de que, fíjense que va a haber un término que me mezcla el epsilon 1jk con el epsilon 1rs. El producto de estos dos epsilon es una identidad que es el producto de estas deltas de Kronecker, ¿sí? Entonces muchos de estos índices se compactan a una versión más sencilla. Y si uno hace explícitamente esta cuentita, sale trivialmente que en los vértices de 3 patitas, o sea, los términos que son proporcionales a W al cubo, nunca se repite un índice, por cómo es la estructura de estas deltas. Entonces, si hay un WM1, WM2, no puede repetirse ningún índice, entonces si es un vértice de 3 patitas, el otro tiene que ser WM3. ¿Sí? Y en el de 4 patitas, siempre aparecen de a pares las cosas. Por cuando uno hace esta distributiva, justamente por este bicho de acá, se repiten los índices. Entonces, si hay un W2 y otro W2, si hay un W2 y un W3, solo puede haber otro W2 y otro W3. ¿Sí? De manera tal de que con estas restricciones es que si uno reemplaza el W3 en términos de AMU y ZMU, aparecen los diagramitas que escribí en el slide anterior. O sea, este slide es simplemente para contarles cómo técnicamente uno llega a ver cuáles son los términos de interacción. Y esto que acabo de contar, este slide, el que sigue, lo cuento simplemente para que tengan una idea, o para darle ideas a sus auxiliares para tomarles en un parcial, o yo para hacer alguna pregunta de final. Pero es simplemente que es bastante rica la estructura de interacción de los campos de Gauge, porque ahora mezclan fotones que dan cuenta que son campos de Gauge de una interacción, la interacción electromagnética, con campos de Gauge de la interacción débil. El W más, el W menos y el Z0 interactúan entre sí. De la misma manera que los gluones interactúan entre sí, estos 4 bichos también, y lo hacen de una manera muy particular, que hace que la física de esto sea particular también. Último slide entonces. Por más loco que parezca toda esta idea de la unificación electrodébil, esta teoría, o sea, todo lo que vimos en la clase pasada de la observación empírica de las características de la interacción débil, uno la puede compactar en un lagrangiano de Yang-Mills, el grupo de SU2 left. Pero vimos que hay algo y un cachito que nos falta, que es el hecho de que los electrones right también juegan interacciones débiles neutras. Y para arreglar eso, que parece una pavadita, hay que retorcerse un montón y darse cuenta que uno tiene que unificar el electromagnetismo y la interacción débil, que son dos versiones de una misma fuerza, SU2 left por 1 de hipercarga. ¿Sí? Y eso conceptualmente requiere sus días de masticar y de pensar y meditar qué significa, pero lo que les comento es que esta teoría es muy predictiva, uno puede hacer cálculos analíticos con mucha precisión y puede comparar esas predicciones con resultados experimentales. Esto se viene midiendo hace 40 años con mucha precisión. Ahora hay un montón de experimentos de distinta índole, a bajas energías, a altas energías, que confirman esta teoría. Y la conclusión es que las predicciones de este modelo se condicen perfectamente con los resultados experimentales que uno mide.
Y a modo de ejemplo, les pongo acá la comparación de distintos observables físicos, de cosas que uno puede medir, por ejemplo, no sé, ciertas anisotropías, masas, secciones eficaces, ¿sí? Predicciones de, valores de parámetros de la teoría, ¿sí? Las mediciones experimentales, y fíjense que muchas cosas se miden con bastante precisión, con muchos dígitos de precisión, ¿sí? Y estas son mediciones de cosas que tienen, que son medianamente ortogonales, ¿sí? Cada una de estas mediciones son cosas distintas, y uno puede hacer un ajuste a todos los parámetros en un solo fit, a todos los parámetros de la teoría, ¿sí? Y comparar en un fit que englobe la información de todos estos parámetros con un único modelo, y lo que está representado acá es cuánto se aleja el valor medido del valor predicho por el ajuste a todos estos parámetros en unidades de sigma. O sea, 0 significa que la diferencia entre el valor medido y el valor predicho por un ajuste a todos estos parámetros es 0, o un sigma, o 2 sigmas, o 3 sigmas. O sea, medido en sigmas gaussianos, cuánto difiere la predicción de lo medido. Un sigma gaussiano significa que el 68%, tengo el 68% de chances de que el resultado esté dentro de lo que medí. ¿Sí? 2 sigmas es 90% y 3 sigmas creo que 95%, 95%, bueno, no me acuerdo. Pero que algo esté a menos de un sigma es completamente razonable. 2 sigmas también. Ya 3 sigmas, uno empieza a decir, la probabilidad de que eso ocurra es menor al 5%. Pero bueno, lo que uno observa acá es que para distintos parámetros de mi modelo que están muy bien medidos, cuando uno agarra la teoría y dice, bueno, ¿cuánto tienen que valer todos estos parámetros a la vez? En un fit, a todos a la vez, ¿sí? Tendrían que valer un cierto número. Y cuando uno compara cada uno de esos números con la medición empírica, las diferencias son todas menores a un sigma, salvo algunos casos. Por ejemplo, se llama Forward Backward Asymmetry de top, que es una variable medio rebuscada, está casi a 3 sigmas, o sea, acá sería interesante ver porque es una desviación del modelo respecto a lo que uno mide. Pero salvo esta, que además está por debajo de 3 sigmas, esto lo que muestra es un muy buen acuerdo entre un montón de resultados experimentales de parámetros de la teoría contrastados con cuán robusta es esa teoría con ese conjunto de parámetros. ¿Sí? Y lo que muestra esto es que la teoría es súper consistente con los valores que uno midió. ¿Sí? Y este es un ejemplo de muchos. En los últimos 40 años se han medido con muchísima precisión un montón de observables físicos que además esta teoría predice, o sea, uno puede calcular analíticamente cuál es el valor que uno espera si uno hace un experimento para medir un cierto observable. Uno pone varios millones de dólares para hacer el experimento y mide un valor y es el predicho por la teoría. O sea, este modelo electrodébil, esto que acabamos de discutir la clase de hoy, es una teoría que está súper comprobada al día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos movemos de acá en adelante? Recordemos que yo les conté que, perdón que los mareo, que el lagrangiano de la interacción débil, ¿sí? La masa rompía la invariancia de Gauge, con lo cual todo lo que acabo de decir va al tacho de la basura. ¿No? Entonces tenemos que resolver el problema de las masas. Esta teoría funciona bien si no incluyo la masa de las partículas, que es lo mismo decir las partículas no tienen masa. Pero las partículas tienen masa. Al electrón en particular se le midió la masa muy bien. Hubo Nobel dado para tipos que miden la masa del electrón. Entonces hay que resolver ese problema y ese es el tema de las dos clases que vienen, que se llama ruptura espontánea de la simetría o modelo de Higgs. ¿Sí? Entonces en la clase que viene vamos a ver una idea conceptual para tratar de solucionar el problema de que si yo le doy más a las cosas, mi teoría se vuelve invariante. Entonces, como yo quiero que la teoría sea invariante, tengo que solucionar ese problema. Y eso se llama ruptura espontánea de simetría o modelo de Higgs.
Eso lo vamos a ver el viernes. El martes de la semana que viene vamos a ver cómo incorporar este mecanismo de Higgs que vamos a ver la clase que viene y la unificación electrodébil de modo tal de determinar explícitamente cómo estos parámetros de la teoría electrodébil se tienen que relacionar con la carga eléctrica del electrón y con los acoplamientos de la interacción débil. O sea, vamos a unificar Higgs, el modelo de Higgs de la clase que viene, y esto que acabamos de ver conceptualmente en la clase de hoy, lo vamos a ver técnicamente cómo es que se hace en lo que se llama modelo electrodébil con masas. Pero eso será la semana que viene. Termina la clase de hoy con esto. Hay que meditar bastante. La idea de la clase de hoy, vuelvo a insistir, es mostrarles la idea conceptual de por qué es que uno tiene que hacer esta unificación y más o menos por dónde vienen los bifes, cómo es que uno hace esta unificación de manera conceptual. La cuestión técnica la van a ver en parte en la práctica y en parte dentro de la semana que viene, en una de las clases de la teoría de la semana que viene. ¿Sí? A veces es un buen momento para hacer una pausa, pero aprovechamos si quieren hacer alguna pregunta adicional. Los campos Z y W son campos de Proca. Qué buena pregunta. Campos de Proca. Matías es más experto en estas cosas. Sí, sí, son campos de Proca. Claro. Pero bueno, todavía no vieron con Gustavo ni con nosotros el mecanismo por el cual esos campos tienen masa, así que por ahora tomarlo como campos de spin 1 y después veremos. Exacto. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Quedaron medio knockout. Bueno. El Z interactúa con electrones right y left con la misma fuerza, con la misma intensidad. Así ahora, la verdad que no estoy seguro. Hoy lo vamos a ver en detalle igual en la práctica, así que... Ok, sí. O sea, tendría que pensar, la verdad que no sé. Otra pregunta. Hay algo que no me cierra todavía. ¿Qué representa físicamente un campo de gauge? Un campo de gauge, muy bien, es una pregunta que a esta altura del partido puedo responder. Estoy quemado. Un campo de gauge es, recuerden que cuando uno, en el contexto de esto de simetrías de gauge, si uno quiere que el lagrangiano sea invariante ante una cierta transformación, fase, tiene que agregar un campo nuevo. O sea, decir que el lagrangiano diga que es invariante ante una transformación del grupo U1 significa que tengo que agregar el fotón. O sea que para que el lagrangiano sea invariante tiene que aparecer un campo adicional, 1 o n cuadrado menos un campos. ¿Sí? Ese es un campo físico, o sea, es una partícula nueva. O sea, para que el lagrangiano de Dirac sea invariante de gauge, tengo que incorporar una nueva partícula llamada el fotón, o el Z0, el W+, el W-, o los 8 gluones. O sea, y tengo que incorporar partículas a mi teoría si yo quiero que el lagrangiano sea invariante. Lo interesante es que el lagrangiano sea invariante, lo que me está diciendo es que tengo una teoría que es universal. Y eso nos llevó a lagrangianos que describen adecuadamente la física que uno mide experimentalmente, ¿no? El electromagnetismo, la interacción débil y la interacción fuerte. Entonces, los campos de gauge son partículas físicas que tienen que aparecer por cómo es la construcción de esta teoría, pero que son las partículas que uno mide en su experimento. Son partículas con ciertas características, ¿no? Son bosones, son partículas de spin entero, y que tienen ciertas características. Por ejemplo, el fotón acopla con partículas con carga eléctrica, los gluones acoplan con partículas con carga de color, las interacciones débiles acoplan con partículas con distinta quiralidad, y lo hacen con ciertas intensidades. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta.
qué representa físicamente un campo de Gauge. Un campo de Gauge es una nueva partícula. Es una nueva partícula con ciertas características, que surge por el hecho de que uno observa que el lagrangiano, que sea invariante entre estas simetrías, me da una teoría que predice bien lo que yo veo en los experimentos. ¿Sí? Ok, bueno. Si te quedó clarísimo, mejor, porque a mí no me quedó nada claro lo que dije. Pero bueno, en fin. Bueno, buen momento para hacer una pausa. Yo ya estoy agotado. Seguimos entonces el viernes que viene, ¿sí? Bueno, hacemos hasta 10 minutos. Muy bien. Bueno, Hasta luego, Gustavo. que se diviertan. Chau, chau.